Vamos a iniciar entonces con la clase número 5, KHB número 6. Vamos a comenzar con la clase número 6. Vamos a hablar sobre la HBAC, HVAC. ¿De qué se compone la HVAC? Se compone principalmente del evaporador, del radiador, del blower, de la válvula de expansión, de la resistencia, termostato, termistor y un sinfín de otros elementos que los vamos a ir nombrando a medida que avanza la clase. ¿Qué pasa con la HVAC? Generalmente estas nos generan problemas bastante comunes, que es problemas en los termostatos, problemas en los termistores, actuadores, se mezclan los vientos, se mezclan las temperaturas, se quedan pegados en una posición, puede ser frontal, puede ser que queda pegado hacia los pies. Las personas se quejan de que no la pueden cambiar de posición, que si llueve se empañan los vidrios, que si hace calor no solamente les funciona para la posición frío, y así constantemente. Entonces, es una recurrente, por lo cual debemos entender cómo funciona y las partes y cómo solucionarla. El tema de que existen vehículos con climatizadores, ¿qué pasa con ellos que calientan o enfrían en lugares diferentes? Puede que el conductor tenga para caliente y el pasajero lo puede dejar en temperatura fría. Entonces tenemos que también conocer lo que son los mezcladores. Otra de las fallas, el poco flujo. Cuando el radiador se pincha, empieza a botar el refrigerante por la cabina. Es una de las recurrentes también, muy frecuente. ¿Qué pasa cuando el radiador se rompe? Pierde el líquido refrigerante. Entonces, es importante la reparación rápida y oportuna. De lo contrario, una solución podría ser hacer un bypass en la manguera de la calefacción. Y sobre eso vamos a avanzar a la siguiente parte, que sería cómo se compone. Entonces yo le hablaba de que existe el radiador, el evaporador. Acá tenemos un radiador. Este radiador vendría siendo se usa bastante en los Peugeot. En los modelos Peugeot se usa este tipo de radiador. Acá tenemos un evaporador. Este evaporador se usa muy comúnmente en la marca Chevrolet. Un blower, turbina, no sé cómo se le dirá en diferentes países. Esta es la resistencia. Esta es un actuador. Y acá tenemos un termostato mecánico. Bueno, acá tenemos, este de acá es igual a esto, funcionan de forma diferente. Este funciona a través de piola y este funciona a través de señal de voltaje. ¿Cómo retirar el blower y la resistencia? En la clase anterior yo le estuve explicando cómo funcionaba la resistencia, por qué debería ir en una posición para que se pudiese enfriar. Entonces, generalmente, o sea, siempre más que generalmente, la resistencia va a ir en el flujo del aire. Por ejemplo, aquí tenemos la turbina, ¿cierto? Que es muy fácil de sacar en la gran mayoría. Generalmente lleva tres pernos o tres tornillos que van por debajo de la guantera. Generalmente son tornillos o pernos número 8, no, difícilmente pasen de esa medida, y se sacan y muy fácilmente se retira el blower. En este ducto por donde se empuja el viento hacia el radiador o el evaporador, por aquí
por lo general vamos a encontrar la resistencia, ¿ya? ¿Cuál es la falla de la resistencia? Que el cliente se va a quejar que solamente le funciona la cuarta velocidad, que la primera y la segunda no le funciona, que tal vez la tercera y la cuarta sí, o que le funciona la primera, la dos no le funciona, ni la tres, pero la cuatro sí. En definitiva, generalmente quedan en la posición 4, que es la posición directa. Aquí tenemos una HVAC. Esta generalmente es muy similar a la gran mayoría. Cambia más que nada en el diseño, pero se cumple las mismas características. Va a tener un blower, va a tener un radiador de calefacción, acá va a tener el evaporador, va a tener una resistencia, va a tener actuadores, va a tener una cañería por donde sale el despiche del agua, eh, y los puntos de donde se puede anclar a la pared de cortafuego. ¿Cómo sacar una piola o motor actuador? ¿Qué es el motor actuador? Cuando nosotros colocamos el aire acondicionado o la calefacción, eh, al momento que giramos la perilla, puede ser mecánica o puede ser electrónica, mandamos una señal a un motor, el cual va a mover unos mecanismos para que la posición del viento vaya cambiando desde los pies, frontal, parabrisa pies, y eso se hace a través de este motor, que es un sistema de engranajes que hacen que estas palanquitas suben y bajen para que se posicione en la posición de viento que nosotros requerimos, ¿ya? ¿Cuál es la falla generalmente de esto? Que se les tranque el engranaje por el tiempo y la solución generalmente es reemplazar. Pocas veces se puede reparar y si se reparan, duran bastante poco. ¿Por qué me calienta la mitad del vehículo? ¿Qué pasa generalmente en los problemas en la calefacción? Que las personas a veces llegan y dicen, mire, ¿sabe qué? Resulta que me calienta la mitad del vehículo, me sale temperatura por mi lado izquierdo, pero por acá, por el derecho, no calienta. Y son vehículos que no tienen climatizador. Recordemos que el climatizador se puede seleccionar para el pasajero, puedo colocar caliente, para el conductor frío o viceversa, ¿ya? A diferencia de los vehículos tradicionales que si tú pones calefacción va a salir parejo por toda la rejilla o caliente o la posición frío o la temperatura que tú elijas, pero en ambos lugares por parte igual. En este caso acá tenemos un selector de posición sin climatizador, ¿ya? Entonces aquí él está optando a, a, la, a, a la calefacción, temperatura 24, entonces al final, en definitiva, lo que tiene que pasar es que el calefactor va a empezar a, a transmitir el calor hacia la cabina, pero fíjense acá, fíjense en este radiador es de flujo paralelo. Entonces, si el agua ingresa por acá, ¿qué va a hacer el agua? Se va a ir por cada canal, por cada de estos canales va a aparecer el agua para retornar por la cañería de este punto. Pero fíjense acá abajo, todo esto está lleno de barro. Entonces, ¿qué fue pasando? Que la mala calidad del agua fue tapando desde el primer conducto de agua, como es el flujo paralelo. Entonces, se fue tapando el primer ducto, el segundo ducto, el tercer ducto, y en definitiva, cada vez le calentaba menos la calefacción, hasta, claro, cuando llegó el cliente, él sentía que le calefaccionaba la mitad. Fácilmente te puede calefaccionar la mitad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la turbina aquí al frente del radiador, al momento que este va soplando, solamente pasa el aire a través de estos disipadores que son los que están con agua caliente. Lo que es de la mitad para abajo estaba lleno de barro. Entonces, una de las causantes principales y muy difícil de detectar es cuando el radiador está tapado internamente. Ahora,
¿Cómo trabajamos el tema de la calefacción? Necesariamente tenemos que usar el palpar, tenemos que palpar. Llega el cliente con problemas en la calefacción, nosotros automáticamente tenemos que levantar el capó y tenemos que dirigirnos hacia las mangueras que están por detrás del motor y las que entran hacia la cabina. Nos vamos a encontrar con dos mangueras que tienen que estar ambas calientes, porque en definitiva es una continuidad, o sea, la manguera me entra, el agua caliente me entra por un lado y esa misma agua caliente retorna por la otra manguera. Vamos a acomodar un poquito acá el computador. Ya, ahí está mejor porque necesito... ya, entonces, como les digo, el agua caliente ingresa por un lado y esa misma agua tiene que retornar por el otro lado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Agarramos una manguera, esta caliente, la otra caliente, entonces el radiador internamente debería estar trabajando y calefaccionando en ambos puntos. Si no lo hace y solamente está calefaccionando la mitad, podríamos entender que el radiador puede estar tapado. Una de las soluciones, ¿cuál podría ser? Sacar las mangueras, desconectar ambas mangueras, colocar una manguera de jardín y colocarla en uno de los ductos y abrirla para que empecemos a quitar el barro que está dentro de ese radiador. ¿Ya? En muchas ocasiones se logra quitar el barro cambiando la cañería de un punto de la manguera desde un lado, luego hacemos la inversa, la tiramos por el otro lado para remover el barro de un punto a otro. Vamos cambiando la manguera por acá, abrimos el paso a toda la presión para hacer circular el barro y luego lo hacemos por el otro lado, hasta que ya el agua ya deje de salir color barro, si en definitiva lo que se acumula ahí es barro, sedimento y todo lo que puede tener un agua contaminada con los años, generalmente cuando usan refrigerante de mala calidad. Generalmente hay un refrigerante ahí de muy mala calidad, que generalmente son de color verde, malísimo, que aparte de tapar los ductos, se comen el aluminio. ¿Ya que provocan con eso? Que se dañe el radiador y empieza a perder agua. Cuando un cliente llega con el radiador que está perdiendo agua, la solución que debemos hacer como primordial para que el cliente no siga perdiendo refrigerante es hacer un bypass en la manguera. ¿Qué significa eso? Que como llegan dos mangueras hacia el radiador, desde el motor hacia el radiador, yo puedo quitar una de esas mangueras, ¡pum! Y la que tenemos en el otro lado, le hacemos el retorno. O sea, es como hacer una U. Quitamos una manguera y de donde quitamos la manguera nos conectamos con el retorno de la manguera que ingresa al habitáculo. ¿Consultas con respecto a eso? ¿Les queda claro ese tema? ¿Alguna consulta? Esto que Yo voy está bien hasta acá, ahora, profesor. dime. No, yo voy bien hasta ahora, voy entendiendo. Ya. Por ejemplo, acá es lo que yo le estoy explicando. Aquí se ven las cañerías que son del radiador. Acá están las cañerías del radiador. Entonces, desde el motor va a venir una manguera que va a ingresar por ahí y otra que tiene que retornar nuevamente al motor. En definitiva, es un retorno de agua nomás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desconectamos de un punto del otro y le bypassamos. Es simplemente eso. Y con eso nosotros ya le damos la solución al cliente de que el agua no pierda, que el motor no siga perdiendo agua para que no se le caliente el motor. Ahora, otro de los problemas que se producen cuando se moja el piso de agua puede ser que el despiche, que es una manguerita que va por debajo del HVAC, que es donde bota el agua del evaporador cuando se congela, puede ser que esa manguera esté tapada con mugre y el agua empieza a escurrir por dentro de la cabina al no poder bajar por el ducto por debajo del piso del auto,
se empieza a mojar la cabina y genera preocupación en los clientes. Entonces hay que saber entender bien si es agua de radiador o es agua del aire acondicionado. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades esta agua se acumula, está muy tapado y tampoco despicha por acá, se acumula el agua con el tiempo, con el uso, hasta que llega hasta acá, hasta la mitad, y empieza a desbordarse por estos puntos. Y se puede interpretar también como si fuera agua de calefacción. Entonces, ahí vamos a tener que llegar con el tiempo y la destreza y la habilidad que uno va adquiriendo para poder determinar si es el agua de la calefacción o del aire acondicionado. Hasta acá. A ver, existen un montón de problemas, entonces me gustaría ir como haciéndole el paso a paso. Vamos a ir mostrando, a ver, vamos a ir mostrando algunas fotos. Por ejemplo, nos vamos a ir a una Toyota Hilux. Aquí tenemos un evaporador de una Toyota. Aquí tenemos la HVAC de una Toyota, ¿ya? Si ustedes pueden ver, son bastante grandes, entonces en definitiva, para quitar el HVAC hay que desarmar desde el volante hacia adentro, o sea, prácticamente uno termina con toda la parte plástica afuera del vehículo, ¿ya? Para poder sacar esto. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que sacar esto? Por un radiador que está pinchado, por un evaporador que está roto, puede ser incluso por un termistor o por un termostato que está fallando. ¿Cuáles son las fallas comunes que arroja un termostato? Cuando hay problema en el termostato, les va a arrojar la misma falla que si estuviera sobrecargado. En definitiva, ¿qué hace un vehículo cuando está sobrecargado? Acopla y desacopla muy rápido. El ciclo en el ciclo del aire acondicionado, en los vehículos que tienen compresores mecánicos con clutch, hay un tiempo de descanso entre el compresor. Por ejemplo, el compresor comprime, pum, llega a 25 psi y al momento que llega a 25 psi tiene un descanso. ¿Por qué? Porque el termostato le dice al compresor que deje de trabajar porque ya me estoy congelando. Entonces, desde que el termostato le manda la señal al compresor para que el compresor deje de comprimir, hasta que llega de 25 psi a 35 psi, pueden pasar tal vez unos 10, 15 segundos hasta que nuevamente el compresor vuelva a comprimir, porque ya la temperatura del evaporador puede estar tal vez los 5 o 7 grados. Entonces, desde ese momento, desde que estaba en 25 psi a 35 psi, pueden pasar desde 10 a 15 segundos, llega a los 35 psi y el compresor vuelve a comprimir y vuelve a trabajar hasta que llega a los 25 psi, y ese proceso nuevamente se detiene porque el termostato es el que le manda la señal para que el compresor se detenga. Una de las fallas en los termostatos puede ser que al estar fallando hace que el compresor trabaje el clutch acopla y desacopla todo el rato, muy rápido, muy rápido. Esa puede ser una falla en el termostato, o también esa falla se produce cuando un vehículo está sobrecargado. Si usted alguna vez se encuentra con un compresor que está acoplando y desacoplando de forma muy rápida, ustedes tienen dos posibilidades, que puede ser que esté con mucha carga o que el termostato esté con fallas. Entonces el termostato va a hacer que acople y desacople bastante. O otra falla que puede provocar un termostato es que el evaporador se congele. ¿Por qué? Porque no está mandando el corte al compresor. Entonces, en definitiva, se vuelve una especie de congeladora en el cual
tú enciendes el aire acondicionado, se congela el evaporador, se sigue congelando y empieza a congelar la cañería de baja y tú estás viendo que al abrir el capó, tú ves que la cañería se va colocando blanca, blanca, blanca y va llegando al compresor. Eso es un indicio claro de que el termostato no está sensando o que tal vez el blower no está trabajando, que la turbina no está trabajando, entonces el termostato se va congelando. Pero claro, si el termostato se congela, la señal la deberá mandar el termostato por congelación. Entonces ya nosotros entendemos que el termostato es el que está fallando. Entonces, puede ser por radiador roto, por evaporador roto, por termostato, serían como las causas más probables de tener que sacar la caja HVAC. Ahora, vamos a irnos atrás, porque quiero mostrarles, por ejemplo, acá. A esto nosotros vamos a tener que estar llegando, a tener que sacar todo el panel, y detrás de esta barra es donde está la HVAC. En este punto, detrás de la barra tenemos la HVAC, entonces hay que desarmar bastante. Si ustedes ven la foto, claro, es para asustarse, ¿eh? Uno dice, wow, o sea, esto debe ser difícil, bastante difícil, pero fíjense que no lo es tanto. La apariencia engaña, sacar un panel no es para nada complicado. Claro, obviamente sí se requiere de experiencia, pero la experiencia se va adquiriendo a medida que nosotros vamos trabajando acá. Cada vez que nosotros revisemos un vehículo, nosotros tenemos que tratar de que el cliente quede satisfecho, por lo cual nosotros le vamos a revisar siempre el filtro de polen. Generalmente la gente no sabe que existe un filtro de polen. Entonces, tenemos que ser nosotros que le enseñemos al cliente que si nosotros le sacamos la guantera, recuerden, ustedes pueden colocar un tutorial en YouTube, cómo quitar el filtro de polen Toyota Hilux, en este caso una Toyota Hilux. Y dice que hay que abrir la guantera y hay que soltar 2 pernos 10 y tenemos que empujar en un costado y nos va a decir, entonces nosotros hacemos ese trabajo, quitamos la guantera y sacamos el filtro y si no lo tenemos, se lo pasamos al cliente para que lo consiga y luego cuando lo tenga se lo podamos cambiar. Y ese trabajo constante de estar cambiando filtros de polen nos va a ayudar poco a poco a entender las diferentes formas de sacar broche y piezas de un tablero, que en definitiva poco a poco uno tiene que ir desarmando pequeñas cosas y esas pequeñas cosas te van haciendo más diestro para ir avanzando. En definitiva, desarmar un tablero son ensambles. Generalmente son piezas que van anclándose unas con otras y a lo más tienen un par de pernos por ahí que hay que ir soltando para ir sacando el tablero poco a poco. Todos estos botoncitos, generalmente cuando uno los va destrabando, se van tirando hacia atrás, entonces va saliendo como el esqueleto, va saliendo solamente el esqueleto y los botones quedan colocando. Entonces, nosotros podríamos ir tal vez tirando fotos de cada pieza, al momento que vamos quitando, y cuando nosotros volvemos a armar, vamos retomando las fotos y vamos volviendo a ensamblar el puzzle. La verdad es que no es complicado, es tener la gana y corazón para hacerlo. La verdad que no, si son ordenados no van a tener ningún problema. A las finales van a tener que llegar a eso. Ya, fíjense acá. Acá tenemos estos son los actuadores, pero son mecánicos. Este se mueve a través de piola. A diferencia de los electrónicos, fíjense acá, esa que está ahí es una piola. Esta piola hace que cuando yo giro la perilla, ¿cierto? Este engranaje va girando o a la izquierda o a la derecha, porque aquí retorna, gira la piola y vuelve por este punto. Y eso mismo es lo que tenemos, esta misma pieza la tenemos en el comando donde nosotros giramos
me refiero a los vehículos que tienen mecánicamente la perilla para caliente y la perilla para frío, ¿ya? O la perilla de posiciones. No hablemos de los que tienen botones, los que hablemos de perilla, este tipo de mecanismo es el que utilizan. Entonces, al girar la piola, gira este componente, que este componente internamente puede estar haciendo que los vientos vayan cambiando a posición fría, a posición frontal, a posición pie, a posición parabrisas y así sucesivamente a través de simplemente engranajes, que son por lo general el 100% son plásticos. Lo que les decía yo, siempre tienen que tener su wincha de medir. ¿Por qué? Porque nosotros quitamos el evaporador y el cliente, como nosotros lo habíamos agendado, él se adelantó y dijo, ya lo tengo. Él fue y lo compró, pero fíjense la diferencia de porte entre uno y otro. Ahí donde yo cada vez les vuelvo a repetir, cuidado con los repuestos, acostúmbrense a tomar medidas. ¿Por qué? Porque es muy fácil equivocarse y tener que, muchas veces uno dice, yo lo compro y se quiere llevar los atributos de comprarlo, porque así yo puedo, tal vez puedo sacar un mejor margen. Pero cuidado, si nosotros nos vamos a arriesgar a comprar un repuesto, como les dije en el video anterior, ofrezcamos al cliente primero tener el repuesto en la mano, como le decía con el compresor. Si el cliente quiere solucionar el tema, yo le ofrezco quitar el compresor, le sacamos fotos y luego lo instalamos para que el cliente pueda seguir trabajando en su vehículo y no tenga que tenerlo detenido. Recordemos que un compresor comparte la misma polea que todos los demás componentes. Acá exactamente igual. El cliente se nos adelantó, dijo, no se preocupe, yo el viernes estoy acá para que quiten el evaporador. Fuimos a su casa, quitamos el evaporador y dijo, miren que ya lo tengo comprado. Ah, todos felices, todos contentos. A ver, tráigalo, lo vamos a comparar. Y no, resulta que no era. Y eso es algo habitual, como le estaba diciendo. Así que ojo con eso, chiquillos, porque es algo que pasa mucho. Vamos a ver otro ejemplo acá. A ver. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un evaporador. Este es un evaporador que estaba perdiendo el refrigerante. Entonces tuvimos que quitarlo de la máquina y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aquí detrás del asiento, aquí detrás hay una caja y esa caja es la que tenemos que quitar. La verdad que vehículos, maquinaria, los trabajos son similares, cambian los diseños. Bueno, aquí tenía un problema eléctrico que al final tuvimos que prácticamente hacerlo de cero porque tenía un montón de cables cortados, unas continuidades bastante extrañas, unos Mickey Mouse, hay unas cositas que a veces le hacen las personas por querer salir del paso. Y, por ejemplo, fíjense acá, que les quiero mostrar, este que está acá es el radiador de la calefacción. Esta manguera y esta manguera son las que van y vuelven del motor del motor del vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Esta manguera trae el agua caliente que circula por acá y se devuelve por acá. No es nada más que eso, es simplemente eso. Un agua que entra por un lado y circula por el radiador y devuelve por el otro. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos un motor actuador. Acá está el enchufe, aquí está desconectado, ese enchufe va allá, en este punto, ¿cierto? Y este fierrito, ¿cierto? Se pone aquí, en ese hoyito, ¿ven? Ahí va. Así como está puesto ahí, el otro extremo va acá. Entonces, cuando nosotros apretamos el aire acondicionado, ¿cierto? El mecanismo que va a hacer este motor va a hacer que esto lo tire para acá.
este motor, ahora está apuntando hacia allá porque está desconectado. Pero si yo pesco este fierro, lo pongo acá, yo enciendo el aire acondicionado, este botón, esta varilla va a empujar este conector y me lo va a tirar acá y me va a cerrar el paso. Y si yo pongo calefacción, va a ser lo contrario, va a moverlo para el otro lado y me va a permitir el paso de la calefacción del agua caliente, por lo cual ahora me va a empezar a calefaccionar. Tan simple como eso, es un corte, es una llave de paso. Para un lado corta, para el otro lado. Y cuando abre el paso, permite que el agua recircule y por lo tanto se calienta el calefactor. Y cuando no, el agua queda hasta ese punto, por lo cual esto se mantiene a una temperatura fría. Entonces puede enfriar el vehículo. ¿Qué tenemos acá? Miren, esto que está acá son puras aletas, son aletas. ¿Qué hacen estas aletas? Que van girando de un punto a otro para permitir que los vientos vayan dirigiéndose. Si esta aleta gira hacia acá, el flujo del aire cambia de un punto a otro. Si esa aleta gira para el otro lado, el punto sale por acá. En definitiva, son las posiciones de los vientos. Cuando yo pongo posición pie, frontal, parabrisas pie, eso lo hacen esta aleta internamente. ¿Por qué? Porque aquí va el radiador y esto por aquí puede aparecer el flujo del viento del blower y estas perillas van cambiando de posición y van dirigiendo el viento de un punto a otro. Miren acá. Acá tenemos la caja cuando recién la sacamos. Miren la cantidad de tierra que se acumula en la maquinaria. Así de sucias salen las cajas, entonces imagínense adentro cómo salen los evaporadores. ¿Por qué pasa eso? Porque no le hacen los cambios de filtro y estas máquinas constantemente están removiendo tierra, entonces se llenan de tierra y la tierra ingresa por todas partes y los evaporadores se vuelven eh, una, una tapa de tierra y por lo cual, ¿qué dice la persona? ¿Sabe que el aire acondicionado no me enfría? Resulta que uno llega a la máquina, revisa las presiones y ve que las presiones corresponden a, no sé, 28 PSI en baja, 150 en alta. Son presiones de trabajo en la cual el sistema debiese estar enfriando, pero nosotros colocamos la mano en la rejilla y no sale viento helado. Con suerte sale viento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que verificar en la válvula de expansión, donde se produce el salto térmico, tenemos que verificar si esa cañería está fría. Entonces uno va, se mete debajo de la máquina, busca la válvula de expansión, tocamos la cañería y la cañería está fría y sudando. O sea, está enfriando, pero no se percibe porque el radiador está lleno de tierra, entonces se vuelve una pared. Entonces el flujo de aire intenta atravesarlo, pero no lo logra y por lo tanto eso está frío, congelado, pero vuelto en una capa protectora que no deja que el flujo de aire lo atraviese. ¿Ya? Entonces, estos son los actuadores que se mueven de un punto a otro e internamente van moviendo las aletas que les mostré anteriormente. Acá está, bien. En este punto va el radiador de la calefacción. Ahí va el radiador de la calefacción. Estas son las aletas que les mostré que giran de un punto. Aquí están los suspensores que hacen que giren de un lado a otro. Y acá ya tenemos algo más limpio. En definitiva, uno tiene que hacer esto, tiene que dejarlo de esta manera. ¿Ven? En definitiva, son puros mapas. Son mapas que hacen que esta perilla, si gira hacia acá, ese toma esta posición. Ahí está marcado. Entonces, este tiene que ir allá y ese tiene que quedar ahí. De hecho, es tanto que te marca incluso a dónde debería ir el fierrito. Este fierrito debería ir en esa posición. ¿Ya? Este fierrito debería ir acá, ahí está marcado, ahí tiene la marca, ¿ves? En definitiva, te dice hasta la posición cómo va. O sea, es a prueba de no sé, no sé cuál es la palabra que más le pueda acomodar, pero
bastante fácil, ustedes siguen los mapas y con los mapas pueden volver a posicionar todo en su lugar. Consulta, chiquillos, yo sé que es bastante información, pero no puede ser de otra manera. Mucha Carlos, información una consulta. Hola. Dime. Sí, eso, la manera de la limpieza, digamos, es con hidrolavadora, con todo, ¿se puede? Hidrolavadora. Con hidrolavadora se puede lavar perfectamente. Bien, bien. Miren, vamos a ver aquí unos videos de una cambio de evaporador que le hicimos a una L200. Sello nuevo. Ahí, en ese punto, ahí estamos colocando los sellos. Estas gomas que están acá son los sellos de la junta del aire acondicionado. Se usan en la entrada de los evaporadores, en las cañerías, en los flexibles, en todas las piezas donde se juntan, llevan esos sellos. Esos sellos siempre tienen que poner con aceite, ¿ya? Porque al ser de goma, si no están bien aceitados, provoca que cuando uno conecte una pieza con otra se puedan dañar y cuando queremos presurizar se nos pierde la presión por los sellos. Sello nuevo. Ahí estábamos echando el aceite. Siempre bastante aceite. Vamos a ir avanzando porque tenemos que girar rapidito con esto. Ahí lo lubricamos la válvula de expansión. Fíjense en la diferencia entre cada orificio. Baja presión, en la línea de baja, línea de alta. Y lo mismo acá en la válvula de expansión. Los orificios siempre van a ser diferentes uno de otro. El de succión va a ser más alto, más grande, y el de alta presión va a ser más pequeño. Ahí está la cañería. Se dan cuenta que es diferente diámetro. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros tenemos que hacer una adaptación. A veces el cliente no encuentra el evaporador, pero nosotros podemos buscar uno de similares características, pero tal vez las entradas no son iguales. Entonces nosotros podemos ocupar estos mismos tubos, hacemos el corte en la línea de baja y en la de alta y soldamos estos tubos a la continuidad del evaporador que podamos conseguir. Ya eso siempre llevan llave Allen. Todas las válvulas de expansión utilizan una llave Allen, generalmente la número 5, para apretar la válvula de expansión. Siempre son dos. Ahí nosotros nos agarramos hacia el aluminio del otro lado. Y ahí queda agarrada la válvula de expansión. Baja presión, alta presión. Hay que tener un cuidado único con el apriete, ya que estamos trabajando con aluminio. Y el aluminio es bastante traicionero. Un apriete. Miren lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá, chiquillos? ¿Quién sabe qué es eso? Una resistencia. Perfecto, perfecto, excelente. Y recuerden que hay un montón de modelos, pero todas cumplen la misma función. Luego colocamos el termistor. Ahí estamos colocando el termistor. ¿Cuál es la diferencia entre un termistor y un termostato? ¿Quién me puede ayudar con eso?
Vamos, chiquillos, ¿quién me ayuda con la diferencia entre un termostato y un termistor? Vendrían siendo lo mismo, ¿no? Termistor y el termostato. A ver, en definitiva logran lo mismo, pero no son lo mismo. Pues, Que mira, el termistor varía el voltaje de trabajo y el termostato es on-off. exacto, ¿quién me dijo eso? Leonardo. Leonardo, perfecto, Leonardo, muy buena respuesta. ¿Qué pasa con el termostato? El termostato, como dice Leonardo, es on-off, es una continuidad. El termostato te corta por congelación, entonces bueno, cada vehículo puede tener su parámetro, pero en definitiva pongámonos que un vehículo, el termostato está graduado para que corte a los menos 5 grados y cuando llega a los 5 grados, que es la temperatura intermedia de los 0 grados, menos 5 y 5, cuando llega a los 5, vuelve a hacer la continuidad y el compresor vuelve a comprimir. Y cuando llega a los menos 5, se corta esa señal y el compresor ya no comprime, en definitiva es un on-off, como dice Leonardo, pero el termistor es diferente, porque en el termistor tiene una frecuencia que va determinando, que la frecuencia da la temperatura del evaporador, en definitiva. Según la temperatura que tenga este evaporador, va a ser la señal que se emita a través del termistor. ¿Ya? Se da mucho en los vehículos con válvula electrónica. En definitiva, todos los vehículos con válvula electrónica tienen un termistor, ¿ya? Y esa señal se la manda a la computadora y la computadora le dice a la válvula electrónica trabaja a 2 volt o trabaja a 10 volt, dependiendo la temperatura que tenga la cabina. Entonces, la válvula electrónica trabaja a través de un termistor, ¿ya? Esa es la diferencia de un termostato y un termistor. En este caso, nosotros estamos instalando un termistor. ¿Qué pasa con el termistor? A diferencia del termostato, el termostato va incrustado siempre, generalmente al medio del evaporador. ¿Ya? Es una pieza metálica que en su interior tiene un gas, ¿ya? Y hace que este gas reaccione de acuerdo a la temperatura. Pero el termistor, por lo general, se coloca a un costado del evaporador, puede estar entre la cuarta y la sexta línea, como en este caso, entre la cuarta y la sexta línea, y puede ser por empuje o por succión. El termostato no, el termostato va incrustado, así que por cualquier lado va a terminar sensando la misma temperatura. Pero el termistor puede ser por empuje o por succión. ¿Qué significa eso? Profe, ¿ahí uno lo posiciona de acuerdo a lo que sacó anteriormente o traen alguna ranura como para anclarla? No, tienes que tener mucho ojo porque tú tienes que dejar la misma posición donde estaba el anterior. O sea, para llegar a colocar este termistor, tú tienes que haber visto el anterior donde lo llevaba. Que iba entre medio de las celdas, ¿no? Claro, o sea, tú sigues la misma celda, o sea, no tiene que ser exactamente igual, pero la posición tiene que estar dentro de los parámetros. Ya, entiendo. O sea, si yo estoy colocando el termistor ahí, no es porque yo soy un ingeniero de la NASA y yo digo, ya, aquí voy a colocarlo porque aquí me va a quedar bien. Es porque yo miré el anterior y lo comparé y yo dije, a ver, aquí va. ¿Ya? Simplemente yo estoy copiando lo que viene el otro evaporador. ¿Se entiende? Entiendo. En la caja, pero ahí estamos haciendo las pruebas de cómo va el calce, ¿ves? Yo estoy comprobando ahí si el calce va bien. ¿Por qué? Porque después yo tengo que colocar el evaporador y tiene que calzar bien. Pues entonces yo estoy haciendo las pruebas antes de colocarlo.
Entonces yo voy comparando que esté todo correcto. Fíjense que el evaporador tiene una posición exacta. Cae justo en este punto. ¿Qué pasa? Que a veces me toca adaptar evaporadores y puede que el evaporador que yo quiera adaptar tenga una, dos, tres líneas menos. Sea un poquito más chico. Entonces, si yo les tengo un evaporador más pequeño, que tal vez me llega hasta este punto, me va a quedar un espacio ahí. Y ese espacio yo tengo que suprimirlo. Puedo colocar algún tipo de tapa ahí, algún tipo yo ocupo generalmente como plumaví más duro, entonces yo lo corto y le doy la forma de lo que falta para poder sellar ese espacio. ¿Por qué? Porque como esto funciona a través del viento que sopla y atraviesa, si yo tengo destapado este punto, el viento se me va a colar por acá, por ende no me va a quitar bien la temperatura del evaporador. Eso generalmente se le tiene que hacer a la válvula de expansión, siempre. ¿Por qué razón? Porque la válvula de expansión va metida en un espacio específico donde calza la válvula de expansión. Y si no le colocamos esto, el viento se va a colar alrededor de toda la válvula de expansión porque no es un orificio diseñado de forma exacta para la válvula. Entonces, siempre van a quedar espacios vacíos donde se me puede escapar el flujo de aire. Y nosotros lo que tenemos que evitar es que se nos escape algún poco de flujo para alguna parte y todos esos espacios nosotros tenemos que irlos tapando. ¿Ves cómo la dejé ahí? Ahí va. ¿Cuál es la función? Que cuando yo coloque eso y ponga la otra tapa, no se me escape el aire a través de ese punto, porque todo esto va dentro de un cubículo hermético donde no se me puede escapar el flujo de aire para que todo el aire pueda atravesar muy bien a través del evaporador. Eso que tenemos acá, eso que está ahí, son la aleta de la recirculación. Es una chapaleta, entonces si yo la muevo de un lado a otro, abro y cierro el flujo, la aleta de la recirculación. Y eso se va a mover a través de un motor eléctrico o de una piola, como les mostré en la foto. La forma como se mueva va a ser determinante si tenemos que colocarle el motor o va por piola. ¿Ya? Pero en definitiva son puras aletas que se mueven de forma, son plásticas. Y eso se mueven a través por circuito eléctrico o mecánico. Ahí está el espacio, como les dije yo. En ese espacio del flujo de viento va a ir la resistencia. Recuerden que la resistencia va metida siempre donde va el flujo de viento. Siempre va metida en el flujo del viento. Tenemos acá, estamos hablando. Número 6, número 5. Estamos terminando de animar. Ahora, si ustedes se fijan, no es complicado desarmar o armar una caja de evaporador y tampoco es tan complejo desarmar desarmar el tablero, ¿ya? Claro, si las imágenes tienden a mostrar mucho cable, mucho enchufe y mucho de todo, pero no lo es. No se asusten, van a empezar primero cambiando filtros constantemente, el filtro lo va a llevar a veces que no pueden sacar una tapita, así que tienen que buscar la manera de soltarla, y como les dije, todo
los paneles en definitiva son ensambles que se juntan uno con otro, que a veces van a presión, uno tiene que hacer un poco de presión y ¡tac! Y sacan las piezas, no es más que eso. El blower, ahí va el filtro, ahí tenemos otra aleta que hacen cambio de posiciones. Alrededor de la calefacción, ahí tenemos otro chapaletas de posiciones. Aquí ya empezamos a colocar tornillos. O sea, bastante básico. Bastante básica la armada de una caja. ¿Se dieron cuenta que no es nada de otro mundo? No sé, tal vez se imaginaban algo muy, muy complejo, pero ahí tenemos ya el sistema instalado, ahí tenemos la válvula de expansión, ahí tenemos la salida del radiador, ahí tenemos, esa es la manguera del despiche, que generalmente puede pasar que se tape, entonces el agua se empieza a filtrar y empieza a mojar la cabina, todas las chapaletas que hay que colocarle sus respectivos motores. La tapa, estoy haciendo esto, no me equivoco, en esta posición. Entonces vendría, este pieza lleva dos tornillos. Perfecto, ahí. Ahora. Más tornillos, mira aquí, mira qué fácil el Vlogger. El Vlogger son 3 tornillos para sacarlo, son súper fácil de sacar. Los Vlogger algunos traen este tubito, ¿ya? Que es un enfriador, esto viene con un flujo de aire. Cuando lo quiten el Vlogger, tienen que procurar de volver a colocar eso en su lugar, porque eso hace que esto enfríe, entonces tienen que colocarlo, no se les vaya a olvidar. Y le colocan los 3 tornillos y listo, está puesto el Vlogger, no es nada complejo. Quedan 2 tornillos. Hay cajas más complejas, por ejemplo, la de la excavadora de la Caterpillar. Las Caterpillar son todas iguales, pero son complejas porque para desarmarla hay que tener un punto, hay que saber mover la aleta, si no me cierra, si no me queda marcando un código. Ahí son más complejas. Pero, por ejemplo, esta de una L200, facilísimo, facilísimo. Fácil de cambiar, fácil de desarmar y fácil de instalar. Para desmontar el tablero igual está fácil el L200, profe. Sí, yo tengo un video ahí de cómo desarmar un tablero, pero no está editado. O sea, aparte esa la están grabada con una GoPro y como trabaja en alta definición, editarla requiere bastante tiempo. Pero sí, o sea, tengo grabaciones de vehículos que cuando le desarmamos los tableros y no es complejo, si no es complejo desarmar un tablero. Lo que pasa es que para desarmar un tablero, primero ustedes tienen que aprender a cambiar filtros, ¿no? O sea, tienen que ir por paso, tienen que ir paso a paso. Profe, una consulta. Respecto a ese del desarme de los tableros, ¿hay que tener alguna herramienta específica, algún destrabador de algo? Como es todo plástico, muy rígido, frágil. Mi duda. A ver, ¿cómo
¿Cómo nosotros empezamos a cambiar un tablero? Recuerden que no se pueden saltar la parte donde nosotros tenemos que aprender a cambiar los filtros. O sea, cada vez que ustedes ven un vehículo, buscan un tutorial, cómo cambiar el filtro. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes van cambiando filtros, se van a encontrar con chapes nuevos, con tornillos específicos, que generalmente son 8, por ahí pueden haber unos 5.5, tornillo, Allen, estrella, entonces eso los va colocando cada vez más diestro porque ustedes ya saben que para sacar esa tapa solamente se saca presión, entonces usted le hace un poco de fuerza y ¡pap! Y sacan una tapa. O a veces generalmente la radio o los componentes donde va la radio, generalmente uno le hace un poco de presión y ¡pah! Sale para afuera. Y cuando sale, ustedes pueden sacar tal vez la otra parte que también va a ensamblar. Entonces ustedes van sacando esas piezas, le van sacando los enchufes afuera, foto, foto. Sacan otra pieza, la desconectan, la desensamblan, foto para el lado. Y van quedando con el esqueleto. Y así sin la radio, sin la perilla por ejemplo, esto que ustedes ven acá, esta foto, yo ya veo que si yo le hago un poco de palanca por aquí, por el costado, y por acá, yo podría sacar esta pieza. Esta es toda una pura pieza, ¿ven? Ahí yo veo, si ustedes se fijan entre este plástico y este otro, hay un cambio de tono. ¿Se dan cuenta? ¿Lo logran apreciar? Hay un cambio de tono, ya. Sí. Si yo tal vez donde está mi dedo, por ahí por entre medio, yo le hiciera un poco de palanca, en este punto y en este punto, yo tal vez podría abrir acá, porque esos van con ensamble, o sea, tienen unos plásticos que, ¡tac! Y si yo lo empujo hacia afuera, se desconecta, ¿ya? ¿Cómo se llama eso con lo que le hace palanca? Dame un segundo, dime, Carlos. No, que quería aclarar que también hay veces que uno piensa que son con empalme, que son con broche, pero termina siendo un perno, termina siendo un tornillo, entonces hay que tener mucho ojo con eso. ¿Qué se recomienda? Meterse por abajo de la cabina y a veces uno está asomado y tiene broche o te aparece el mismo perno, entonces viéndolo así uno está más seguro y trabaja con más seguridad. Claro, por eso les digo, empiecen cambiando filtro. Ofrézcanse a cambiar filtro, porque a medida que ustedes cambian filtro, van a entender que los vehículos se repiten los patrones, Entonces ustedes se van a dar cuenta que esa pieza se puede tirar y va a salir, pero hay algunas que traen sus tornillos escondidos, entonces uno dice, pero esta no me sale, intento, no sale. Y uno empieza a darle vuelta a ver, y empieza, pero claro, aquí si yo le quito esta pieza, ahí por detrás está el tornillo, entonces ustedes logran ver que ahí tiene 2 tornillos estrella, ustedes los quitan y hacen un poco y suelta. En definitiva, es fácil, sí es fácil, lo que pasa es que requiere destreza y ese se va adquiriendo a medida que yo voy poco a poco desarmando. No se van a dar cuenta cuando ustedes ya sea algo tan habitual que ustedes van a ver la pieza y van a decir, pero esta vez está listo, aquí está, rápido, fácil, súper fácil. Y también van a ver que hay algunas que necesitan sacar una tapita porque detrás de esa tapita lleva el tornillo. Entonces, tienen que ir por proceso, no se metan a sacar tableros si todavía no tienen el dominio de lo que es una pieza que se suelta con facilidad y la que requiere ir quitando tornillos. Detrás de todas estas piezas que son ensambladas van a encontrar los tornillos que van afirmando la base plástica. ¿Ven este orificio? ¿Lo alcanzan a ver?
Este edificio, ese que está ahí, ese que está allá, ese que está allá, son ensambles de las otras piezas. O sea, que la pieza que iba acá arriba, el ensamble se juntaba con este y todo era una misma pieza. Entonces, nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Tal vez tuvimos que soltar un perno de acá, un perno de acá, un perno de arriba, y tal vez con un poco de presión, ¡tac!, nos quedamos con la mitad completa. Y nos quedamos con el plástico completo, con la base completa. Lo mismo acá, pues. Por ejemplo, aquí nosotros le sacamos la guantera, que era muy fácil de sacar, ¿cierto? Por acá tal vez tenía, ahí ya vamos en un enchufe menos, ¿ves? A ver. Ahí ya quitamos un enchufe, que en definitiva, ¿qué se hace con ese enchufe? Uno le hace un poco de presión, tac, y sale hacia afuera, y luego yo lo meto para que se vaya hacia adentro. Entonces, cuando nosotros volvemos a colocar el plástico, metemos la mano por detrás y pescamos el enchufe y le hacemos el calce para que pase al otro lado y luego lo volvemos a calzar. Y así, la verdad, chiquillos, yo, como les digo también que hay cosas muy fáciles, muy difíciles de hacer. En este caso es fácil, es fácil. Se requiere un poco de habilidad, pero se empieza por acá. Se empieza por acá, quitando y sacando filtro, y ese filtro te va a llevar cada vez a avanzar más. ¿Por qué? Porque a medida que yo saco filtro, yo también voy a solucionar problemas en los climatizadores. Llega el cliente y nos dice, mire, ¿sabe qué? Resulta que tengo un problema, me sale viento solo por los pies. Entonces, si al cliente le sale viento solo por los pies, yo tengo que meterme por este lado, debajo del pedal, por acá, o por el lado de acá. ¿Y qué tengo que buscar? Si me sale solo viento por los pies. ¿Quién me dice que tengo que buscar? Las compuertas que dirigen en la dirección del viento. Esta, pues, esta chapaleta. Esa chapaleta. Recuerden que la chapaleta se mueve por un motor electrónico o mecánico. O sea, si la perilla que cambia la chapaleta de caliente a frío, en este caso el cliente dice, ¿sabe qué? Me sale solamente aire caliente y yo quiero que me salga, por último, que me salga frío porque estamos en verano y todo el tiempo me sale puro aire caliente. Entonces yo tengo que buscar. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar la chapaleta caliente-frío. Entonces, yo pesco la perilla caliente-frío y empiezo a moverla. Si es mecánica, yo empiezo a mover. ¿Y qué voy a ver? Que yo muevo, pero esta chapaleta no se mueve. Ahora, si es electrónica, igual, giro la perilla de un punto a otro, de caliente a frío, ¿cierto? Y veo que esto no se mueve. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que soltar 1, 2, 3 tornillos, saco el motor actuador y pesco esto y lo muevo manual. Si esto al moverlo manual me cambia la temperatura de caliente a frío, el problema lo tenemos acá, que generalmente se dañan. Fácil, fácil, fácil. Esos trabajos son fáciles, pues. O sea, ustedes fácilmente ahí se pueden echar depende de la dificultad, si es fácil, ustedes pueden cobrar 30.000 pesos por solucionar el problema al cliente y eso va a depender de la dificultad con que tengamos que sacar, porque muchos motores ustedes se meten por debajo, hay que ser un poco contorsionistas, ¿sí? Ustedes se meten por debajo del volante, ¿cierto? Y empiezan a buscar esa pieza, esta pieza empiezan a mirar y dicen, aquí está la pieza que decía el profe. A ver, voy a mirar, voy a mover la perilla y muevo la perilla y se me mueve acá. Pero esta de posición, o sea, esta me funciona, entonces esta no es. Voy a moverla de acá, esta caliente frío, la muevo y no veo ningún cambio. Entonces esta es, porque la de acá arriba sí me funcionó, entonces esta es. Ya, ¿por qué no me mueve? A ver, voy a empezar primero que nada por sacar el enchufe. Y vamos a ver si aquí hay corriente. Mira, la verdad es que generalmente el problema no es acá.
Si quieren hacerlo, háganlo, busquen un tutorial de cómo ver las señales de acá, pero siempre, en el 90% es el motor el que da el problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Más fácil, sacan 3 tornillos que trae esto, no son más de 3, 1, 2, 3, lo sacan, le sacan el enchufe, ¿cierto? Y lo pueden revisar afuera, le tienen corriente de un punto a otro y ven si el motor gira. Esos motores es como esto, ¿ves? Esto tiene que girar para un lado y para el otro. ¿Ya? Ahora puede que incluso esté trabado. Ustedes sacan los 3 tornillos y giran, si es electrónico giran, y si esto no me gira, está malo. Listo, fácil, rápido. Y ustedes pescan esto y le dicen al cliente, mire, por mientras yo se lo voy a dejar en temperatura fría. Pescan una amarra plástica, le ponen una amarra plástica, lo tiran hacia arriba y lo conectan y lo amarran tal vez acá, para que la chapaleta quede en posición fría mientras el cliente llega con el repuesto. Ahora, si somos más osados, nosotros mismos cargamos el repuesto y nosotros se lo vendemos a otro valor. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se ¿Se entiende. entiende, profesor? Dime. ¿Entiende? Ahora, lo mismo pasa con las posiciones de los vientos. El mismo procedimiento tienen que buscar, en definitiva, para la posición de los vientos y para la posición de caliente-frío, tienen que buscar estas piezas. Siempre, siempre tienen que buscarlas. Y como les digo, pueden ser de piola. Las mecánicas usan piola, de este tipo o de las más convencionales. ¿Ya? Ahora, a medida que ustedes hacen este trabajo de cambiar este motor, de cambiar las piolas y cambiar los filtros, ustedes poco a poco van a ir adquiriendo experiencia en el quitar piezas plásticas, porque en definitiva para llegar acá, muchas veces ustedes tienen que sacar la cajuela. Ya tienen que sacarla porque a veces por detrás de la cajuela ustedes tienen que meter la mano y detrás escondido está esta pieza o esta pieza. O se tienen que meter por debajo de los pies y tienen que quitar un plástico que cubre con un broche, con una cosita rara, y de a poco ustedes se van metiendo y no se dan ni cuenta cuando poco a poco ustedes van desmantelando el auto. ¿Ya? Y sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Yo no, a ver, a mí nadie me enseñó. Yo fui aprendiendo con los años, poco a poco, paso a paso, con error en el camino, y el error te hace aprender. Sí, sí, así funciona todo esto, ¿ya? Así que sin miedo al fracaso vamos avanzando y vamos resolviendo. Ahora, como les decía, si una de las fallas también el cliente dice, no, ¿sabe qué? El aire acondicionado no me enfría, o me enfría, no sé, siento que enfría poco. Ustedes revisan presiones y ven que las presiones están en los parámetros adecuados para enfriar. Ya, por ejemplo, si tenemos 30 grados de temperatura, ¿con qué presiones más o menos podríamos encontrar? A ver, como para saber qué presiones podríamos tener con 30 PSI, o sea, con 30 grados. Hay una tabla por ahí de temperaturas. 28 PSI en baja, 250 en alta. Si tenemos 30 PSI, o sea, si tenemos 30 grados de temperatura, aquí tenemos, ¿ves? Tenemos unas presiones más elevadas, estamos hablando de unos 40 PSI, y las presiones en alta son de 220, más o menos. No es lo mismo que si tenemos 18 PSI, que vamos a tener 25, 35 y 130, 150 en alta. Para eso la tabla de presión-temperatura. Dependiendo de la temperatura que tenemos, van a ser las presiones que nos van a dar, ¿ya? Eso es importante. Entonces, si nosotros estamos revisando un vehículo, llega un cliente
y tenemos, no sé, unos 25 grados de temperatura, llega el cliente y le dice, ¿sabe qué? Que el vehículo no me enfría muy bien. Nosotros colocamos el manómetro y revisamos y vemos que tenemos 35 PSI en baja y 170 en alta. O sea, estamos en los parámetros para que el vehículo esté enfriando. Ya entonces decimos, ¿qué hacemos? Tocamos la cañería de baja presión, la que está antes de la válvula de expansión y está fría. Si tenemos buenas presiones, la válvula de baja está fría, ¿por qué razón no me está enfriando? Pues entonces nosotros ya estamos deduciendo que tal vez si está fría la línea de baja, tenemos buenas presiones, puede ser, da a entender que el evaporador sí está frío, porque por algo mi cañería viene fría desde adentro. Entonces nos metemos a la guantera, la sacamos, a veces hay que quitar tornillos, un par de broches, qué sé yo, y llegamos a la tapa del filtro, y quitamos el filtro y eso es una tapa de tierra, una tapa. Como nosotros siempre somos intrusos y andamos preguntando al cliente, nosotros ya sabemos qué es eso, porque nosotros le decimos, ya, ¿y usted hace cuánto que no le cambia el filtro? No, ¿sabe que yo lo compré hace 5 años y nunca le he cambiado el filtro? Ahí está la solución, pues. ¿Para qué voy a medir presiones si ya sé que el filtro está tapado? Porque tengo la experiencia para determinar qué eso es, pues. Porque soy preguntón. Y como pregunto mucho, me va quedando mucha información. Ya, entonces, una de las causas que también se produce producto de eso, de que haya que constantemente estar desarmando la guantera. Climatizador, calefacción, mezcla de aire. Oh, esta es buena, la mezcla de aire. ¿Qué pasa? Que a veces los motores actuadores trabajan a medio filo. A veces este motor que debería abrir de un punto a otro, del A al B, abre a la mitad. Entonces nosotros hacemos la carga al vehículo, echamos a andar, ponemos en frío, tenemos unas presiones bastante buenas, tocamos la línea de baja presión que está helarísima, muy fría, revisamos el filtro de polen y está limpio, tenemos un buen flujo, pero no nos sale frío, no nos sale frío. Entonces, ¿qué pasa ahí, vos? ¿Qué puede estar pasando? Tenemos buenas presiones, el filtro no está sucio, la línea de baja presión está, o sea, siempre cuando ustedes quieran saber si realmente el vehículo está enfriando, váyanse a la línea de baja presión, la que está antes de la válvula de expansión. Váyanse ahí, toquen esa cañería. Acá, donde está la línea, donde uno se conecta en la línea azul, esa es la de baja presión y generalmente está antes de entrar a la cabina. Esta cañería de baja presión, la línea azul, debe estar fría. Acostúmbrense a tocarla. Acostúmbrense a tocar las piezas. Acostúmbrense a tocar la línea de baja que tiene que estar fría. Acostúmbrense a tocar el condensador. Toquen acá arriba, toquen acá abajo. Vean las diferencias de temperatura entre este punto y este punto. Acostúmbrense a tocar la cañería que está antes de entrar y la que está después de salir del condensador. A medida que ustedes van palpando las piezas, van a ir reconociendo problemas. Esta cañería siempre, si tenemos buenas presiones, va a estar fría. Siempre va a estar fría. Si esta cañería está fría y al interior de la cabina yo no tengo frío, es porque simplemente o el evaporador hay una tapa que no lo deja que el frío, el aire lo atraviese, por lo tanto no tengo viento frío, o puede ser que este motorcito, que es el actuador, sea electrónico o mecánico, esté a medio cierre, que me va a provocar que si tengo viento frío, que está pasando a través de los canales por acá, tengo el viento frío
también se me está colando aire caliente. Entonces, en definitiva, me está saliendo una mezcla de caliente-frío. ¿Se entiende? Sí, profe, buen dato, buen dato. Ya, entiendo, entiendo. así que eso, mira, esa falla es una falla que se repite bastante porque no la conocen las personas que andan cargando aire. O sea, hay un montón de fallas que son como bien fácil de determinar si no tiene la experiencia. Yo le paso este dato porque se repite mucho. Recuerden, si yo tengo esa cañería fría y el filtro de cabina no está sucio, se me está mezclando el aire. Entonces buscamos el actuador de caliente-frío y sacamos el motor y lo movemos manual. Todas esas chapaletas las movemos manuales. Para si tenemos duda con algún movimiento, con el actuador que me funciona solamente para los pies. Yo pesco, saco el motor y lo giro manual. Y le cambio pies, cabeza, arriba, abajo y todo eso lo hago en forma manual. Y después le coloco el motor nuevo y listo, solucionado el problema. Esas fallas son súper fáciles de solucionar y dan buenos dividendos. Ya, chiquillos, hasta acá. Necesito que aprovechen y me vayan haciendo las consultas que necesiten. Consulta hasta hoy. Por el momento, nada, yo, Carlos. ¿Qué te parece, Kevin? ¿Qué te parece? Tú que ya tienes un poco más de conocimiento. No, bien, demasiado bien. Vamos apuntando varias cositas. ¿Ya? Bueno, una de las dudas, pero ya después, un poquito más adelante, era respecto de los motocompresores, o sea, el compresor con las válvulas, pero ya que la tenga bien a la duda, le voy a consultar. Ya, mira, te voy a hacer un adelanto, porque como les digo, eso es lo bueno de las clases presenciales, que yo puedo hacer preguntas. Tú tienes dudas con las válvulas electrónicas, ¿no? Exacto, se me mezclaron las POE con las válvulas electrónicas, pero es por inexperiencia, calculo yo. Ya, mira, te voy a explicar. Yo tengo un video que subí en YouTube hace 2 días, ¿ya? Pero te voy a explicar directamente cómo funciona esto. Tenemos los compresores mecánicos que son con bobina electromagnética, que le llega un positivo o negativo, se transforma en una bobina y hace acoplar el disco. Eso los conoces, ¿cierto? Sí, Ya, eso es trabajo con termostato. bien. Estamos claros, hasta ahí ni un problema. Mecánicos con bobina electromagnética, 12 volt, a veces es un puro cable, por ahí tiramos el positivo porque el negativo está adosado al compresor y cumple la función del negativo. Y a veces Perfecto. llega el positivo o negativo a través de cable, pero en definitiva esa bobina necesita un positivo y un negativo para funcionar. No es nada más que eso, es bastante facilito. Bien. Esa es la bobina electromagnética, ahí está la punta y es un compresor mecánico, o sea, son re fáciles de diagnosticar. Luego tenemos el compresor con válvula, esta es la bobina, esa es la bobina de un compresor mecánico. Positivo o negativo se transforma en un imán y acopla el compresor y el compresor funciona. Ese compresor funciona, acopla y desacopla. El que le manda el que lo detiene es este termostato. Ya que este termostato es una continuidad, puede ser un positivo que entra por un lado y cuando el mecanismo llega a una cierta temperatura, hace pasar la señal y cuando no la corta. Fácil, es una continuidad de un negativo a un positivo, un termostato, y hace la continuidad a la bobina. Vamos bien hasta ahí, mecánico. Luego vienen los compresores de válvula POA. Esta es una válvula POA. A diferencia de la válvula electrónica, no trae el conector a cabo. Es sin corriente, es mecánica. Adentro de esta válvula POA hay un gas. Hay un gas, no sé qué gas será, no lo sé. Todavía no lo sé, si no ya me hubieran llevado los de la NASA, pero me falta todavía por aprender. Este gas reacciona con la temperatura del refrigerante.
Entonces, en su interior hay un mecanismo que hace que abra y cierra el paso, que adentro hay un resorte y hace que cuando el resorte sube y baja, abre y cierra el paso de estos orificios por donde ingresa el gas. Entonces, a medida que el sistema va enfriando, el gas va cambiando de temperatura y esto va haciendo que el compresor abra y cierra, ¿ya? Los compresores con válvula POA necesitan de la válvula de la bobina. En definitiva, la única diferencia entre el mecánico con termostato es que este no tiene termostato, porque el termostato lo hace la válvula, pero necesita la bobina igual para acoplar y desacoplar, con la diferencia que ya no vamos a tener un termostato porque la función la cumple la válvula POA. Esa es la diferencia entre el mecánico y con válvula POA. El mecánico necesita el termostato para cortar y el mecánico con válvula POA no necesita el termostato porque la función la hace la POA. ¿Cuál es la falla en la válvula POA? Que cuando ustedes van a ver un vehículo, dicen, oh, pero este vehículo tiene carga, a ver, enciende el aire acondicionado. La línea de alta empieza a subir y se posiciona dependiendo de la temperatura, pero la línea de baja va a estar entre los 50, 55, la verdad es que se va, o sea, a ver, pongámonos que tenemos el vehículo en reposo, tenemos 60 PSI por lado. Encendemos el aire acondicionado y la línea de baja presión, en vez de bajar a 30, va a bajar de 60 a 55, a 50, y no va a bajar más. Pero la de alta va a ser su funcionamiento. Entonces, eso es un indicio de que la válvula no está abriendo, está pegada, ¿ya? ¿Qué le vamos a decir al cliente? A ver, acelera un poco el vehículo. El cliente va a acelerar un poco el vehículo y los 50 PSI van a empezar a bajar más forzados. Pueden llegar a 40, 30 y tanto, pero no van a llegar a los 30. Va a bajar de 55, tal vez un poco más. Pero cuando el cliente deje de acelerar, se va a posicionar otra vez en 55. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la falla que dice el cliente? Mire, ¿sabe qué? Que tengo un problema con el aire acondicionado porque cuando yo acelero me enfría y cuando dejo de acelerar ya no me enfría. Válvula POA. ¿Bien, Kevin? Perfecto, Carlos, gracias. ¿Hasta ahí dudas con respecto al mecánico y con válvula POA? Profe, consulta, ¿la válvula POA se utiliza en la actualidad en varios vehículos o...? Sí, sí, todavía se utiliza. Incluso hay por ahí los vehículos modernos. El otro día me llegó el Elantra con válvula POA. Todavía se utiliza bastante. ¿Ya? Entonces, esa válvula va a acoplar en el compresor, para Sí, entender. adentro del compresor. Acopió. Ya, si el vehículo tiene válvula POA, ya no se preocupen por el termostato. Recuerden que los vehículos con válvula POA no tienen termostato. ¿Ya? Esta hace la función. Si a mí se me está congelando la línea de baja presión, podemos entender que tal vez tiene problema en la válvula POA. ¿Vamos? A diferencia con un vehículo con compresor mecánicos con bobina electromagnética sin válvula, si se me está congelando la línea, yo podría interpretar que el termostato es que está malo. Ya. Saliendo de estos compresores, entramos a los compresores de última generación. Los compresores con válvula electrónica. Los compresores con válvula electrónica trabajan con una pulsación variable, ¿ya? PWM. Esta pulsación variable le manda una señal a la válvula de 2 voltios a 12 voltios, promedio. Siempre estamos hablando de un general, ¿ya? De 2 a 12 voltios. A mayor voltaje, la válvula abre más paso de gas y el compresor comprime más porque tiene un plato oscilante, ¿ya? ¿Qué hace estos compresores? Al ser de última generación, la ventaja que tienen es que consumen menos combustible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los vehículos con compresores mecánicos, el pistón tiene un tramo que desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, hay un tramo que nunca va a cambiar, siempre va a ser del mismo diámetro. Los compresores con válvula electrónica hacen que este movimiento, a medida que el vehículo va enfriando, empieza con 12 volts, y tiene que hacer este movimiento hasta arriba, pero a medida que se va enfriando la cabina,
el desplazamiento se va achicando. Entonces, cuando la cabina está fría, prácticamente está ahí trabajando. Entonces, la oscilación de los pistones es bastante poca, ya porque tiene un disco oscilante. La válvula va abriendo y el disco se va oscilando y hace que el tramo de los pistones sea cada vez más pequeño. Entonces, el consumo de ese vehículo con respecto a estos que son de diferente función es menor. Entonces, son vehículos que consumen menos combustible al tener una válvula electrónica que hace que la compresión varíe de acuerdo a la temperatura de la cabina. ¿Cómo la computadora envía esa señal variable? Porque la información se la envía el termistor. Recuerden que el termistor va sensando la temperatura, no es un on-off, a diferencia de acá. Este termistor va sensando la temperatura. Según la temperatura que el termistor emita a la computadora va a enviar un voltaje a la válvula electrónica. Por ejemplo, bueno, aquí yo tengo algunos datos que me pueden servir como para explicarla a usted. A ver. Y aquí tengo el libro de la sabiduría. Aquí, este libro es pura refrigeración. ¿Y si no lo vende, profe? ¿Cómo dices? ¿No lo va a subir ese en PDF? No, es que estos son más personales, porque aquí yo guardo mi información de datos importantes que para mí son importantes. Así como ustedes, a medida que ustedes van haciendo este curso, ustedes tienen su propia información. Entonces, ustedes van haciendo su librito con información. El termistor manda una señal variable, qué sé yo, el termostato es un on-off, es una continuidad, qué sé yo, eso lo manejan ustedes. Por ejemplo, este termistor en 0 grados me puede dar una resistencia de 9 y eso en voltaje puede darme, por ejemplo, según la temperatura, por ejemplo, a 0 grados me puede enviar 9.8 voltios, a 15 grados me puede dar 10.2 voltios, a 20 grados me puede dar 11.1 voltios, a 20 grados me puede dar 11.8 voltios, o sea, según la temperatura que emita, que sense este termistor, va a enviar un voltaje a la computadora y la computadora ese resultado se lo va a enviar a la válvula electrónica. ¿Vamos copiando? Sí, Profe, copiando. el termistor igual saca la temperatura del evaporador. Del evaporador, claro. Ok. El que pusimos en el video de la L200, ahí estábamos colocando un termistor. Los termistores pueden variar la forma, pero en definitiva en el video de la L200 nosotros colocamos un termistor. Nosotros estábamos instalando un termistor que les dije que tenían que fijarse que fuera en el mismo punto de... Ahí está, ¿ven? Luego colocamos el termistor. Ahí cambia de forma, pero es un termistor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mide? A ver, ¿cuál es el problema de la válvula electrónica? Cuando el cliente llega, le deja de funcionar el aire acondicionado de un momento a otro. ¿Por qué? Porque al ser electrónica se queman. Pues. Si es un sistema eléctrico, se quema esto. ¿Ya? Internamente es igual que esto. Esto es un solenoide que sube y baja dependiendo el voltaje y esto es un solenoide que sube y baja dependiendo la contracción del gas que se produce con el refrigerante y este con la electricidad, ¿ya? Un solenoide que abre y cierra el paso de los orificios que están aquí que hacen pasar el gas. Entonces, el cliente llega y dice, ¿sabe qué? Yo venía re bien en mi vehículo y de repente, ¡pum!, me dejó de enfriar el aire acondicionado. A ver, vamos a ver qué está pasando. Colocamos manómetro, la presión igualada, enciende el aire acondicionado, pero las presiones no se mueven. No, empezamos a revisar si está conectado el compresor está conectado, quitamos el enchufe para revisar si hay señal. Recuerden,
Si el compresor es con válvula electrónica, no podemos ocupar esos puntas de prueba que son con una ampolletita que se prende y apaga, ¿ya? Tenemos que ocupar una punta lógica. Entonces, pescamos el enchufe, le medimos, tenemos un negativo y tenemos una señal tal vez de 2 volts. Ya, o sea, hay señal. El problema está que el compresor no está comprimiendo, porque si tenemos señal, algo está pasando. Entonces, tenemos que meternos por debajo, levantamos el vehículo y nos vamos a encontrar con esta válvula electrónica. ¿Qué podemos hacer? Podemos medirle continuidad, podemos medirle resistencia. Esto tiene una resistencia de 10.6 ohmios. Es una resistencia, una válvula de esta tiene una resistencia de 10.6 ohmios. Si no encontramos esa resistencia, está mala. Si no tenemos continuidad, estamos con problema también. ¿Qué podemos hacer? Recuerden que ya no estamos conectados al sistema eléctrico, así que aquí perfectamente le podríamos tirar un positivo y un negativo de 12 volts, ¡pac! Y esta debería emitir un sonido, porque el solenoide se va a contraer, ¡pac! Y va a sonar. Si no suena, es porque está en corto y van a ver puras chispitas, van a ver que van a conectar ahí y va a chispear. Está en corto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazarla. Ahora, si somos más osados, incluso podemos hacer que el cliente encienda el aire acondicionado y nosotros le ponemos positivo o negativo y le enviamos 12 volts y le hacemos trabajar directo con 12 volts a ver si comprime el compresor, a ver si los manómetros se me mueven. Si yo le pongo positivo o negativo y los manómetros no se me mueven, y ya sé que está quemado. Pues ahora, si no está quemada y yo le mando esa señal, es porque el compresor ya está malo. ¿Cómo sé que un compresor está malo? Porque como estos compresores están siempre comprimiendo, o sea, siempre están trabajando, ¿ya? No es como este compresor que cuando activa la bobina comprime y trabaja, no, siempre va a estar trabajando. Entonces nosotros tenemos que mirarle el eje. Si el señor enciende el aire acondicionado, el compresor debiera en su centro, en el eje central, debiera estar girando. Si ese eje no está girando, el compresor internamente puede que esté dañado. Hay otras cosas que podemos ver, pero a simple modo, ese compresor siempre debería estar girando y si ese centro no se gira, podemos sospechar que tal vez internamente el compresor está malo, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Reemplazar la válvula y para eso debemos quitarle el gas al vehículo. No vayan a quitar el seguro Seger, porque esto, si ustedes le quitan el seguro Seger, esto va a salir como una bala. Y pueden quedar incluso sin un ojo. Salen a mucha presión y yo les digo por experiencia propia, por favor, chiquillos, no se les vaya a ocurrir soltar un Seger sin botar la carga de presión, porque esto es una bala. Esto usted le quitan el Seger y ¡pah! Puede salir y como ustedes están mirando hacia arriba, van a quitar el Seger y ¡pah! Y les va a salir una bala acompañada de mucho aceite y mucho gas. Así que cuidado con estas válvulas. Tienen que quitar el gas, luego quitan el Seger y tiran la válvula hacia afuera. Tengo videos en YouTube de cómo poder revisarla. Y hay varios videos que tengo sobre esto, sí, no es complejo, la verdad, no son complejas. La complejidad la ponen las personas que no saben porque no estudian y lo hacen ver difícil, pero no es para nada difícil estas valvulitas, la verdad que no. Ya lo que tienen que tener cuidado es de enviar voltaje al cablecito que llega acá, porque recuerden que este cable que llega acá viene de la computadora, pero si nosotros trabajamos directamente a la válvula, no van a tener problema. Yo tengo un video que lo hice hace 2 días, fallas comunes en el aire acondicionado, y explico el compresor con válvula POA, el compresor con bobina magnética y el de válvula electrónica. Y explico cómo revisar la bobina, cómo revisar la válvula electrónica, ¿ya? Así que también lo pueden ver para reforzar el estudio. Ya, chiquillos, con esto me despido. Espero que les haya gustado el curso y nos veremos en la próxima clase. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Saludos, que estén bien. Profe, ¿sabe ya cuándo va a ser la próxima clase? ¿Miércoles o jueves? Mira, la verdad,
las clases las vamos haciendo dependiendo de la demanda de trabajo. Hay días que nosotros queremos hacer la clase y nos llegan un par de vehículos con complejidades y quedamos atrapados. Entonces, las ganas que teníamos de hacer la clase se terminan en trabajo en el taller y no podemos hacer acá clase. Pero hay días que terminamos temprano y podemos organizar bien la clase y la podemos hacer. Entonces, la verdad es que no me gusta comprometerme en decirte, sabes que yo mañana o pasado voy a hacer la clase, porque eso va a depender del trabajo que tengamos acá en el local, que no siempre es igual. Ya, lo vamos a ir viendo día a día. Entonces. Leonardo. Lo vamos a ir viendo ahí durante el día, nos va avisando. Sí, siempre yo les voy a avisar durante el día para que estén atentos, y de lo contrario igual la clase va a quedar guardada, va a quedar grabada. Sí, pero igual es importante que estén presentes, porque así ustedes pueden hacer las preguntas, como Kevin, que aprovechó, como no me acuerdo quién fue que hizo también la pregunta. Entonces, ustedes van estudiando y cuando tienen las clases presenciales, aprovechen de preguntar y van saliendo de las dudas y avanzan más rápido. Ya no, profesor. Muchas gracias. Ya, que estén muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chao, chao. Vale, profe, chao, chao. Chao, Ricardo.